Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, profe. Bien ¿Escucha aquí. bien o no? Buenas tardes. Sí, Super. sí, Hola, se profe. escucha. Profe. Bien, tenemos un invitado que es don Elías Reynoso, con el cual vamos a proceder al inicio de la sesión a fijar los horarios de ayudantía. ¿Ya? Como es tradicional, Elías va a hacer las propuestas y ustedes van a tener que votar. Así que me imagino que esto se tendrá que hacer levantando la manito. ¿O no? Elías, hay que liberar el audio. Sí. Lo que pasa es que se me había perdido el mouse. ¿Ya? Dame un segundo que no escucho. Por eso no escuchaba. Ahora sí. Ahora sí escucho. Ya. ¿Se escucha abajo? Sí. ¿Me escucha abajo? Sí. Ahí, probando. 1, 2, 3. Probando. No. ¿Cuándo? Ahora sí. Yo lo escucho bien por lo Perfecto. Podemos hacerlo con una pizarra en blanco. ¿Ya? Y la pregunta va a ser cómo vamos a contar los votos. Es que ellos pueden levantar la mano. ¿Saben cómo hacerlo, muchachos? Me imagino que sí. Sí, puedo poner reacciones abajo. Así Sí, me pueden reaccionar. Lo podemos hacer a... Entonces, por ejemplo, a ver. Me puedo escribir aquí. Vamos a hacer por tandas. Después borro todo y Buenas tardes. el 3, 4. No me pienso levantar temprano. 5, 6. ¿Todavía habrá bloque protegido en el 5, 6, profe? Técnicamente sí, pero no. No sabemos qué rol cumple. Exactamente. Ay, me encantó la pizarra. Bueno, Mira, bien. es bastante cómoda. Ya, démosle. Entonces, a ver, usted tiene clase... Déjame tirar Martes, esto para allá. Por aquí. martes, jueves, 11, 12 hay que bloquear. Pues, y ahí sí, ya. Aquí podemos bloquear acá. Podemos bloquear acá. Sus clases que son aquí y que son acá. ¿Algo más? Yo creo que por ahí estamos. Vamos ahí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos ahí, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta sería, ¿quiénes pueden al final? Y ahora ya no tenemos problema de sala ni nada, tenemos una sala infinita en cualquier horario. Exactamente, por lo tanto, muchachos, lo que definamos ahora va a ser el bloque de ayudantía. Ahora hay que tener en consideración que previo a los certámenes normalmente se hace un esfuerzo mayor en cuanto a las ayudantías, por lo tanto podemos dejar 2 horarios pensando en Sí, estructura. sí, por mí no hay problema. Sí, totalmente. Entonces, déjeme abrir el chat para tenerlo a la mano. Voy a lanzar por acá. Ya, esto va a ser más complejo. Un poco más lento. Exacto. Pero ya. Abrí acá el chat. Tengo enrolado ya. Empecemos. Ya, démosle. Entonces, ¿quiénes pueden en el 934? ¿Quiénes pueden? Y lo colocan en el chat, respondan por el chat.
Y si pueden ir contando, mejor. Entonces alguien parta con 1, después el siguiente 2, 3, 4 y así. No se va a poder, yo creo. Elías, ¿no sería más fácil hacer una encuesta en Google y a medida que va transcurriendo la clase tú mandas el link y durante la clase nosotros votamos y al final de la clase decidimos el horario? Porque así aparentemente va a ser un poco complejo, creo yo. O que todos votemos al tiro, en verdad. Se pueden Sí, yo hacer creo que encuestas es en que... Zoom. Pregunta, ¿a qué horarios no pueden? A ver, Oh my god, Matus. a ver. Estamos improvisando, así que vamos a ver qué podemos hacer acá en Zoom. Como buena, no sé, si es muy complejo. Sí, hacer eso. no, yo creo que podemos. Me gustó este... Igual lo voy a ir siguiendo la votación si tengo abierto el chat. Yo creo que esta es la forma más rápida, hacer un doodle, a lo mejor algunos nos vamos a demorar más. Pero Démosle deberían nomás así. ser los que no pueden, yo creo. Es que nos va a dar como lo mismo. Yo siento que nos va a dar lo mismo, la mitad a mitad. A ver, intentémoslo con los quienes pueden y volvamos a este método. Traten de ir, yo voy siguiendo el chat, así que si alguno se equivoca, no importa, yo lo corrijo. Por último, igual es mucho más fácil sumarle uno en mi cabeza a que tener que sumar todos los unos. Entonces, partamos con el método que dije, de cuando yo pregunte, parte 1, 2, 3, y yo voy viendo igual el chat. Entonces, si alguno se equivoca, yo lo voy sumando aquí en mi cabeza, sin ningún problema. Oye, escribí sin querer aquí. Oye, y si proponí al tiro unos horarios que a ti te acomoden, porque así como que si no vamos a ir probando cuadro por cuadro y nos vamos a morar. Es que en realidad a mí yo puedo cualquiera. No tengo ningún problema, excepto, de hecho tengo tres bloques que debería bloquear, que tengo otras cosas que hacer. Pero en realidad puedo en cualquier bloque, entonces prefiero darle todas las opciones porque todos los años es complicado encontrar una opción que a todos les sea, que les sea fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces prefiero dar más opciones a que darme corto, por decirlo de alguna manera. Yo de hecho no puedo acá, ahí y acá y acá. Menos mal que me acuerdo. Empecemos. Voy a volver a preguntar y con la misma dinámica. Si es que alguno se equivoca, no se corrija ni nada. Trate de seguir contando tal como estamos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes pueden el lunes 3-4? Ahora ya. Go. Ya me gustó. Sí, ya podemos. No. Ah, ya sé cómo contarlo. Ya sé cómo contarlo. Tengo una mejor opción. Pero lo vamos a intentar para el siguiente bloque. Voy a dejar sin leer los mensajes y me va a aparecer al tiro el número de los mensajes nuevos. Entonces, respondan y yo voy a ver con los mensajes nuevos que van llegando. Y está más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Conté. ¿Qué hice? Puta. Entonces acá borré sin querer. Lunes, aquí conté 25. Démosle. Siguiente. ¿Quiénes pueden el lunes 5, 6? Desde ahora ya. Sí, ya, perfecto. Se cuenta más fácil. 10, 11, 12, 14, 15. Ya vamos a cerrar la votación del lunes 5, 6.
Uy, yo estoy haciendo puras líneas al azar. Entonces tengo 16 personas el lunes 5, 6. Y bueno, el pulso, Ya. ¿Ah? claro, el pulso, Es que estoy durmiendo, profe. Ya, entonces sigamos. Lunes 7, 8. ¿Quiénes pueden? Mientras voy editando mis errores. Ya, yo tengo 20. Voy a cerrar en la cuenta de 3. 1, 2. ¿Ah? 20. Sí. 10. Me corrí caleta. Ya. 20. Entonces, ahora continuamos con el lunes 7, 8. Digo, lunes 9, 10, perdón. Lunes 9, 10. Estoy... ...18 voy a cerrar, entonces vamos a cerrar el día... Ya, 20 entonces, también tenemos lunes 9, 10 con el 20. Seguimos con lunes 11, 12. ¿Quiénes pueden el lunes 11, 12? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 21. Y vamos a cerrar este conteo con 21 personas. Ya. Seguimos con el lunes 13, 14. ¿Quiénes pueden el lunes 13, 14? Es la misma velocidad que lo hacemos cuando lo hacemos en clase, así que hay que mantener las tradiciones. Hay que mantener algo del espíritu de asignar. ¿21? 22. Ahora no escriban nada que no sea un número en el chat, sino va a haber un número de más. Por favor. No, es que yo lo estoy, No, yo lo estoy es contando. que aparece un mensaje que no es un número. Entonces a ti te va a parecer que hay un número más. Eso. Ah, no, pero es que... Ah, bueno, puede ser. Sí. Es que en realidad me da lo mismo. Mientras dejen un mensaje, yo estoy leyendo los mensajes nuevos nomás. O sea, Sí, es que un no mensaje era por un persona... no era un mensaje de que estuviera anunciando de que sí podía. Por eso. Ah, ya. Entonces, menos 1 serían 21. En las clases cuentas bien. Hoy aquí también cuento bien. O sea, la idea es que... Si total igual, la idea de esto es preliminar. Es hacer un conteo preliminar y luego sacamos las mayores y podemos, por último, poner 2 horarios. Yo no tengo ningún problema, total, no tengo que trasladarme a algún lado. Con las 2 mayorías y vemos los horarios que en conjunto a más personas les convenga, para que todos puedan tener su ayudantía además de sus clases semanales. Ese es el objetivo. O sea, la idea aquí es que todos tengamos el mejor horario posible. Ya, vamos a pasar ahora con el martes
tenemos el martes 3-4. ¿Quiénes pueden el martes 3-4? A la cuenta de 3. Vamos. Ujú. Siete. ¿Cómo? Y eso Parece que ahí raya. estamos, ¿cierto? Uy, pero ¿por qué? No sé, porque a veces rayo así. Me aprieto el lápiz sin querer, creo. Ya 8. Yo cuento 8, así que llegamos hasta ahí. Luego seguimos con el martes 7-8. ¿Quiénes pueden ser el martes 7-8? Martes 7-8. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Es que lo que pasa es que el lápiz tiene un botoncito acá. Entonces si lo aprieto y lo muevo en el aire, hace la línea. Mm, Por eso a veces hago en línea al azar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? 10, 11, 11, 11, 11. Sería todo. Muy bien. Tenemos 11. Seguimos con martes 9-10, antes de esta clase. ¿Quién quiere tener más y coffee antes de la clase? 6, 8, 9, 9, 9. Hay un profe y un chico que tiene la mano levantada. Yo creo que 10. Qué raro. ¿Alguien más? 10, 10, 10. Tiene que sumarle la Ahí mano, es- entiendo yo. Ah, 12 entonces. Hace rato lo va a sumar más uno en cierta mano. 11, 11, 11, 11. Traten de escribir por el chat, por fin. Ya, yo tengo 11 mensajes. Ya, ¿y quién quiere seguir con iCoffee después de la clase? En el martes 13-14, ¿quién dijo? A la cuenta de 3, martes 13-14. Ya, yo creo que tenemos hasta ahí nomás. 14 chicos. Ya, pasamos al miércoles. Ahora, miércoles. 3-4. ¿Quién? Exacto, miércoles 3-4. ¿Quiénes pueden el miércoles 3-4? Veinte. Ya. 20, ¿cuánto? Yo cuento 20. Profe. Sí. 20. Yo cuento 20. Continuamos con el miércoles 7-8. ¿Quiénes pueden el miércoles 7-8? 3, 4, 5, 6, 7, 11. 15. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 17. ¿Alguien más? De nuevo. Ya, 17 entonces. Entonces, continuamos con el miércoles 9-10.
Yo creo que miércoles 9-10. Creo que... oh. Turur. Ya. Perfecto. 17, ya. Continuemos. Miércoles 11-12, ¿quiénes pueden el miércoles 11-12? No, hay harto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, perfecto. 23. Me gustó ese horario. Uy, qué presión. Ya, 23. Seguimos con el miércoles 13-14. ¿Quiénes pueden el miércoles 13-14? Ya. ¿Alguien más? Yo cuento 24 por acá. Ya, 24. Seguimos con el jueves. Jueves 3-4. ¿Quiénes pueden? Jueves 3-4. Vamos, vamos. ¿Quién puede? Eso, vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Por qué? Ya. Perfecto, yo cuento 22 por acá. Un par de segundos. Con el jueves 7-8. ¿Quién puede el jueves 7-8? Ujú. Oye, borraste el miércoles 13-14. Habían 24, parece. Oh, 24, sí, sí. Sí. No me di cuenta cuando lo hice, pero ahí. Tengo que tener más cuidado. Voy a dejar de jugar con el lápiz. Ya. ¿Alguien más? 9 cuento yo. Entonces, después jueves 9-10. Antes, jueves 9. ¿Quiénes pueden el jueves 9-10? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Serían 13. Ujú, ujú. 14. Ya. Se cierra. 15. Muy bien. Y después de la clase del... a ver, espérame. Déjame. Eso, ahí sí. Un poquito arriba. Ya. Entonces ahora nos quedaría el jueves 13-14. Ya estamos terminando, no desesperen. Jueves 13-14. Vamos a eliminar ese también. Parte de los carretes online los jueves 13-14 también. Vamos a ver. Perfecto. 9, ¿cuánto 9? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nada más? Nada más.
Ya. Ujujú. Seguimos, ya terminamos, vamos terminando con el viernes 3-4. ¿Quiénes pueden el viernes 3-4? Lo voy a guardar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 15. ¿Cuándo va a hacer las pruebas, profe? Todo. Ah, ya. Y el recuperativo el miércoles. Ah, perfecto. Ya, 15 entonces. Después partimos, seguimos con el viernes 9-10. ¿Quiénes pueden el viernes 9-10? Vamos, vamos, ¿quiénes pueden? ¿Quiénes pueden? ¿Alguien más? Viernes 9-10. Se va a cerrar la cuenta de 1, 2, 3, otros 15 más. Y por último, el viernes 11-12. ¿Quiénes pueden el viernes 11-12? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 7, 8, 8, 8. Ya. De nuevo. Estoy oscuro jugando con el lápiz. Ya. 8 entonces. Y con esto ya vamos terminando. Ya, 8. Con esto ya cerramos. Ya, entonces ahora déjame cambiar de color. Yo creo que podría ser acá. Podría ser acá. Eso sí. ¿Podrían ser alguno de esos? Yo creo que sobre ese, ¿o no? Una cosa de ese estilo. Ya. Serían como las... Esas son como las 4 mayorías que hay. Ya, miren. Voy a dejarme hacer lo siguiente. O sea, la recomendación es que grabar todo y es grabar todo. Pero la idea igual que haya interacción, o sea, no es la idea que ustedes no asistan a la ayudantía, porque la interacción es lo más importante de la ayudantía en general, por lo menos a mi punto de vista. Y al final, los que más lo aprendieron el semestre pasado fueron los que fueron más persistentes en asistir a esta ayudantía, aunque fueron online. Sí, o sea, en esos casos siempre siempre las voy a grabar. Siempre las voy a grabar. Y bueno, ahí el profe me dirá dónde las voy a subir, si es que las subimos. Pero en principio ojalá todos puedan asistir. Ahora, algún problema, yo siempre las voy a tener de respaldo guardadas, voy a tener el Excel de la ayudantía. Si es que si lo hago en modo pizarra, voy a guardar las capturas de la pizarra, voy a tratar de generar el respaldo suficiente de todas las ayudantías que se realicen. Por eso, en ese caso, por ese lado no, siéntase tranquilo. Yo creo que sería bueno algo de este estilo. Podría ser este. Y este bloque. Una cosa de ese estilo. Ahora, me preguntan la siguiente. Si es que yo dejara dos bloques
propuestos como miércoles 11-12 y jueves 3-4, ¿quiénes no podrían asistir en ninguno de esos dos bloques? Así que yo dejara como propuesta miércoles 11-12, jueves 3-4. Quienes no podrían asistir en ninguno de los dos bloques. Cinco. Consulta, solo como a modo de pregunta. ¿Por qué no Sí, se va a sí. considerar el día que tiene más votación? No, espérame, tranquilo, estoy tratando de equilibrarlo durante la semana. No es la única propuesta. Dame un par de segundos. Entonces, podría ser ahí. Esto entonces tendría 6. Serían, según mis cuentas, la propuesta en rojo tendría 6. Ahora voy a hacer otra propuesta, la propuesta en verde. No, en verde, creo que. La propuesta en verde, me gusta esta idea de Oye, el pero miércoles. los sí no es real. Solo ¿Ah? una persona no puede. Por eso, es que, tranquilo. Tranquilidad. Ah, pensé que estaba contando los mensajes. Sí. Es que están hablando de otra cosa. Ah, no, pero por eso, que... Ah, toda la razón, tienes toda la razón, perdón. Yo Entonces sugiero, serían... a ver, yo ¿Ah? sugiero que fijemos la ayudantía el lunes 25, el lunes 3-4, ¿Ya? y la segunda ayudantía para efectos cuando haya certamen puede ser la del miércoles o la del jueves. Ah, también buena idea. Sí, entonces... Pero igual, a ver, en este caso serían solo 2 personas que no podrían. Y... sí. A ver. Igual podría ser 2 bloques, no tengo ningún problema. O sea, podríamos dejarlo que al final... Bien, lo que pasa es que podemos buscar muchas alternativas, pero yo creo que lo relevante es elegir el día que tuvo mayor aceptación, que fue el lunes, y la otra ¿Ya? alternativa es que juguemos entre miércoles y jueves. ¿Mm? Me parece. Podríamos... Sí, podría ser. Yo creo que es más conveniente pensando en que los certámenes van a ser los sábados y la combinación puede ser lunes y jueves. ¿Ya? Por eso yo también había planteado... Ya, me gusta esa idea. Sí, podría ser esa mezcla. Podría ser... Vamos a hacer esa propuesta. Hagámosla. Y que así. Sí. ¿Quiénes no podrían, sobre todo pensando, como dice el profe, en la semana del certamen, quiénes no podrían en la mezcla lunes, jueves 3-4? ¿Cuántos no podrían? Igual son hartos. 3, 4, 5, 6. Y profe, ¿y cómo van los otros ayudantes? ¿Se Por hace lo algo? general, pero si al final podemos poner a disposición el resto de la ayudantía, porque en realidad seguir tirando, claro, Sí. es válido, pero yo zanjaría lunes y jueves, ¿ya? Y ponemos a disposición del resto para la comunidad todas las otras horarios de la ayudantía. También podría ser, sí. Adicional. O lo otro sería aceptar también, podría ser lunes, miércoles. También podría ser. Lunes, miércoles, que tiene más. Bueno, lo fijo, hoy día la sesión de ayudantía oficial es el lunes en horario 3-4. El Ya, segundo perfecto. alternativo, cuando tengamos certámenes, tenemos dos opciones, que puede ser el miércoles o el jueves. Ya, mejor, ya, ¿Ok? dejémoslo así, ya. Ya. Ya, quedamos con eso. Voy a guardar esto. Ya, entonces, esa sería la ayudantía, como dijo el profe. Y no, pero... ¿Le tomé una impresión de pantalla? Eso. Sí, ya lo tomé. Ya.
Ok, Yo ya lo tomé, ya. Con eso quedamos. vale. Ya, Elías. Entonces, lunes y la segunda se la avisaré por aula, sí, cuando haya. A lo mejor lo puedo implementar para más allá del semestre. Ok, O a lo mejor podemos verlo con más tranquilidad dentro de la semana, profe. Ahí lo definimos. ya, Y después usted se lo comunica. ya. Ya. Quedamos en eso. Sí, con eso. ¿Consulta la ayudantía van a ser grabadas? Profe, ¿Sí? ¿Sí, por perdón? la consulta que hizo, que si van a ser grabadas las ayudantías, yo le dije que sí, que las voy a grabar, pero la idea es que, o sea, los que van a asistir, asistan. Ese es el objetivo. Vamos a ir entregando la información conforme a los recursos que cuales dispongamos, ya, para efectos de almacenamiento de grabaciones. ¿Ya? ¿Ok? Ya, lo dejo, profe, entonces. Siga Vale, con su ya. clase. Vale. Cuídense, profe, que estén bien. Cuídense, chicos. Chau, chau. Ya, muchachos, salió algo más extenso de lo que esperábamos, pero bueno. Vamos a comenzar con la sesión de hoy día. Ya. Yo les mandé los conceptos claves al inicio, antes de la sesión, por lo tanto nos vamos a ir directo a la sesión de hoy día. Ya. A ver, en las sesiones anteriores hemos ido hilvanando algunos conceptos respecto a lo que es empresa, sociedad e información. Y si lo miramos en el orden, nosotros hablamos anteriormente de esos tres conceptos. La pregunta de fondo es, ¿cómo vamos a hilvanar la información con el concepto de empresa y el concepto de sociedad? Lo dije en la sesión del jueves pasado, que es indudable que al momento de reconocer que al interior de la empresa, en ese modelo de caja negra, ocurre una serie de transformaciones respecto a los recursos de los cuales dispone la empresa para cumplir con sus objetivos, va a requerir información para la toma de decisiones. Y va a requerir una información que tiene características particulares, que es información en el ámbito de lo económico y de lo financiero. Podemos hablar información de los negocios, que es el concepto más reconocido para la contabilidad. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo nosotros somos capaces de desarrollar un sistema de información que permita medir, registrar y generar información respecto de las transformaciones que nosotros reconocimos durante la sesión anterior. Y es indudable que podemos decir que el sistema de información que permite o satisface las necesidades de información para la toma de decisiones en el mundo de la empresa, en el ámbito de lo económico y financiero, es la contabilidad. La contabilidad nace como sistema de registro en el siglo XV, a fines del siglo XV. ¿Ya? Colón descubrió América y se estaba creando un sistema de registro que es el que sigue hasta el día de hoy, que hemos denominado contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad como sistema de información que apoya la medición, registro y la generación de información para la toma de decisiones ha acompañado al mundo en los últimos 500 años. ¿Ya? Por lo tanto, ha sido capaz de superar la barrera del tiempo, ha sido capaz de sobrevivir a la globalización y ha sido capaz de generar un hecho que es, desde el punto de vista técnico, es notable, que es la consolidación de normas contables de alcance mundial. ¿Ya? Y eso es tal vez lo que hace que sea más relevante hablar de contabilidad y que es por lo cual debemos hablar de contabilidad en el mundo del lenguaje de los negocios. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a repasar una breve definición de contabilidad, ¿ya? Que es, para mí, a mi juicio, es muy completa y se ajusta perfectamente a lo cual nosotros hemos hablado en las clases anteriores. ¿Cómo se define contabilidad por María Teresa García? Dice, la contabilidad
es una disciplina que deriva de la economía. Y hablamos de economía porque la contabilidad va a medir, registrar hechos económicos. Que teniendo un cuerpo conceptual propio, la contabilidad tiene un cuerpo conceptual propio, y ya lo vamos a revisar, mide las transformaciones de recursos, transformaciones financieras, sociales, productivas, laborales, que se producen con los hechos económicos, bajo la regla de la dualidad económica, Eso lo vamos a destacar, para la próxima sesión. Procesando los datos derivados de ellos, de los hechos económicos, con la finalidad de proporcionar información útil para el propósito, en este caso, el objetivo de la contabilidad es proveer información. Eso no lo podemos olvidar. Con información apoyamos la toma de decisiones. El tipo que genera una transformación de carácter financiera, ya en este caso de recuperación, que es decir, está recuperando cuentas por cobrar, requiere de información para la toma de decisiones. Bueno, información útil para conocer el estado patrimonial y la posición financiera de las organizaciones que participan en la economía. 2. Ayudar al proceso de adopción de decisiones en dichas organizaciones. Por lo tanto, el objetivo número 1 está vinculado a una medición. Mido el patrimonio. En la 2, ayudamos al proceso de la toma de decisiones. Y el número 3, que es tremendamente importante, con información también podemos controlar. ¿Y qué vamos a controlar? El avance que está teniendo la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de conceptos que deben resultar para nosotros hoy día relevantes y para los cuales yo lo estoy marcando. Dualidad económica, hechos económicos, estado patrimonial. Si hay preguntas, muchachos, por favor, liberen el micrófono y los voy a ir atendiendo. Por lo tanto, en función de esa definición que conversa con el propósito de las transformaciones que vimos en el ciclo operacional de las sesiones pasadas, nos cabe preguntarnos dos cosas. La función de la contabilidad y el objetivo de la contabilidad. Por lo tanto, vamos a separar en esos dos ámbitos. ¿Cuál será la función de la contabilidad? Medir y registrar los hechos económicos. Medir y registrar los hechos económicos. Y como yo voy a medir y voy a registrar los hechos económicos conforme al sistema de registro denominado partida doble, mientras cada vez que yo hago un registro en la contabilidad, voy a mantener el concepto de la dualidad económica. Ya vamos a ir con eso, muchachos, simplemente estoy hilvanando los conceptos. Y finalmente, ¿cuál será el objetivo de la contabilidad? 2, hermanos siameses. Proveer información para la toma de decisiones y proveer información para el control. Para el control. Con información podemos fijar controles. Esa persona que está a cargo de las cuentas por cobrar en una empresa, nosotros vamos a poder medir su desempeño en la medida que contemos con información respecto a cómo lo hace. Por lo tanto, es un elemento importante. ¿Cómo va hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Se va a definir más adelante qué es la dualidad económica? Le vamos a dedicar mucho tiempo a la dualidad económica, Michel. Ok. Profe, una consulta. ¿A qué se refiere el estado patrimonial? Es una muy buena pregunta. Que te voy a preguntar a ti, ¿con qué asocias patrimonio, Gabriel?
Con la propiedad. Muy bien. ¿Y la propiedad de quién? Del Estado. ¿No? Eso. ¿De las personas? ¿Las personas tienen patrimonio? Sí. Bienes. Personas naturales. Claro, personas naturales. Y personas jurídicas también. ¿Qué vamos a considerar acá, muchachos, como un patrimonio? Antes de entrar a la dualidad económica, tal como lo planteó Michel, que ahí va a salir por defecto el patrimonio. El patrimonio son todos los bienes con que cuenta una empresa, descontadas las deudas. ¿Ya? Ese es el concepto de patrimonio. Todo lo que una empresa o una persona tiene, descontadas sus deudas. ¿Me explico? Yo puedo tener un departamento que está valorizado en 200 millones de pesos, puedo tener un auto valorizado en 15 millones de pesos, tengo bienes por 215 millones de pesos. Pero el departamento de 200 millones de pesos, yo le pedí dinero al banco. Y todavía al banco le debo 100 millones de pesos. Por lo tanto, el concepto del patrimonio dice, lo que tengo, un departamento de 200, más un vehículo de 15, le descuento la deuda que tengo de 100 millones de pesos, por lo tanto, el patrimonio de esa persona son 115 millones de pesos. ¿Se entendió, Gabriel? Sí, profe, gracias. Ese es el concepto que lo vamos a desarrollar mucho más completo, y es un poquito más complejo, pero en esencia eso es lo que es. Uno dice, el patrimonio es lo que me queda descontadas todas las deudas. Profe, Lucas. ¿y qué pasa con las deudas que tiene alguien con quien se está midiendo el patrimonio? ¿Perdón? Las deudas que tendría alguien con quien se está midiendo quién tiene el patrimonio. Por ejemplo, dijo una persona, y supongamos que alguien tiene una deuda con esa persona. Ah, ¿Esto también. Bien. Eso es otro bien que tiene la persona. Supongamos, volvamos al ejemplo. Yo tengo un departamento de 200 millones de pesos, tengo un vehículo de 15 millones de pesos, y yo le presté 10 millones de pesos a un amigo. ¿Cierto? Sigo teniendo la deuda con el banco de 100. Por lo tanto, dentro de mis bienes, yo tengo un departamento de 200, un vehículo de 15, una cuenta por cobrar de 10. Por lo tanto, yo totalizo 225 millones de pesos. Le resto los 100 millones de pesos que le debo al banco, y en ese caso, mi patrimonio es de 125 millones de pesos. ¿Ahí sí? Sí, ya. Muchas gracias. Bueno. Sigamos. Por lo tanto, definida lo que es contabilidad, la leo rápidamente. La contabilidad es una disciplina que deriva de la economía, que teniendo un cuerpo conceptual propio, mide las transformaciones de recursos que se producen con los hechos económicos. La actividad económica es la que genera las transformaciones. Eso es lo que queremos decir ahí con los hechos económicos. Bajo la regla de la dualidad económica. Ya, como bien le dije a Michel, vamos a ir con eso. Procesando los datos derivados de ellos, con la finalidad de proporcionar información útil para conocer el estado patrimonial, ya más o menos lo caracterizamos, y la posición financiera de las organizaciones que intervienen en la economía. 2. Ayudar al proceso de adopción de dichas decisiones en dichas organizaciones. Y 3. Facilitar el control para el logro eficiente de los objetivos organizacionales. ¿Qué duda cabe, jóvenes, que a los dueños, los accionistas, les va a interesar tener información para todas estas cosas? Por lo tanto, función de la contabilidad, medir y registrar. Objetivo de la contabilidad, proveer información para la toma de decisiones y proveer información para el control. Fíjense bien, muchachos. En definitiva, a través de la contabilidad se provee información económico-financiera a quien lo solicite. Y aquí nos debemos hacer la pregunta, ¿quiénes demandan información de carácter económico-financiero de las empresas? Y número 2, los hechos ocurridos en la empresa y que tienen incidencia económica, es decir, que son susceptibles de ser valorizados en dinero.
hay muchas cosas que ocurren dentro de la empresa y no son susceptibles de ser valorizadas en dinero y que son relevantes, se desarrollan en dos esferas, la interna y la externa. Y eso me va a condicionar los usuarios de la contabilidad. Por ejemplo, en el sector interno vamos a tener a los administradores, a los ejecutivos y trabajadores. Y ellos van a requerir información. Y esa información se la va a proveer la contabilidad gerencial, contabilidad administrativa, contabilidad que apoya la toma de decisiones a nivel interno, dentro de la pirámide organizacional. Y tenemos un sector externo, donde podemos reconocer inversionistas, proveedores, instituciones financieras, el Estado, clientes. Todos ellos y algunos más, por de pronto, porque acá no consideramos a todos los potenciales demandantes de información, demandan desde el sector externo información respecto a la empresa. ¿Y quién le provee la información? Aquella rama de la contabilidad, porque la contabilidad la podemos dividir en ramas, aquella rama de la contabilidad que vamos a denominar contabilidad financiera. Por lo tanto, tenemos quienes demandan información que lo podemos considerar del sector interno, que demandan información a través de la contabilidad gerencial, contabilidad administrativa, y aquellos terceros, ya que provienen del sector externo, que proveen información que se la provee la contabilidad financiera. Es la contabilidad financiera, muchachos, lo que nos va a preocupar las próximas 10 semanas por lo menos. Esa es la materia que nosotros vamos a ir avanzando lentamente para poder, en este caso, poder desanudar ya los objetivos que plantea la contabilidad de carácter financiero. Por lo tanto, podemos hacer un trade-off entre contabilidad gerencial y contabilidad financiera para un poco comprender en esencia de qué es lo que estamos hablando. Y acá tenemos tres aspectos que las diferencian una de otra. ¿Ya? La primera y más importante, o decir una que es muy relevante, la contabilidad financiera se rige por normas de contabilidad. Es decir, para poder desarrollar la contabilidad financiera, todo el proceso contable y poder emitir los informes que se derivan de la contabilidad financiera, no se hace de manera libre. Me tengo que regir, me tengo que someter al cumplimiento de normas de contabilidad, que hoy en día son normas internacionales de información financiera, ¿ya? Las famosas NIF o IFRS, por sus siglas en inglés. Es decir, en Chile se lleva contabilidad en base a NIF o IFRS, que son las mismas NIF o IFRS que están vigentes en Perú, en Inglaterra, Londres, en Australia, en África. Se ha logrado uniformar, en este caso, la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Hasta no hace muchos años, y me refiero 10 años o un poco más, Chile se manejaba por principios contables generalmente aceptados o normas contables locales, que si bien estaban muy alineadas con normas de carácter internacional, no tenían la misma estructura. Y a partir de hace más de 10 años se comenzó lo que se denominó el proceso de convergencia, y hoy día en Chile las empresas llevan contabilidad bajo este régimen. Por lo tanto, se preparan los estados financieros bajo una norma internacional. En cambio, la contabilidad administrativa, la contabilidad gerencial, no se rige por norma. Puede ser más libre en su confección. Pero, ¿cuál es el problema de eso? La comparabilidad. Un estado financiero, un reporte basado en la contabilidad financiera, es perfectamente comparable en estructura
y en lectura a cualquier otro estado financiero dentro del país o fuera de él, en la medida que se haya regido por NIF. En cambio, un informe o un reporte generado por la contabilidad gerencial o contabilidad administrativa difícilmente va a ser comparable con un informe de una empresa que convive a 2 cuadras de distancia, producto de que no están homologados ni estandarizados. El segundo aspecto, la contabilidad financiera asume una perspectiva histórica al momento de entregar sus productos o sus informes. ¿Ya? Al 31 de marzo, las empresas que cotizaban en bolsa debieron publicar sus estados financieros en la Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Y qué publicaron? Sus estados financieros del 2019. Es decir, al 31 de marzo del 2020 se estaban presentando informes del año anterior. La contabilidad financiera tiene una lógica histórica de informe. En cambio, la contabilidad administrativa, la contabilidad gerencial, a partir de su reporte, no necesariamente tiene ese sesgo histórico. Puede incursionar en informes proyectados. Y finalmente, la contabilidad financiera es obligatoria. Aquí no se trata de que quiera llevar o no quiera llevar contabilidad financiera. Debe llevarse. En cambio, la contabilidad gerencial o administrativa no tiene ninguna obligación para ser realizada y llevada. Tal vez la única obligación, que es una responsabilidad de carácter institucional, es poder proveer información para que la toma de decisiones sea de mejor calidad. Pregunto, ¿hay preguntas? ¿Podría, profe, referirse de nuevo al punto 2, por favor? Al tema de que se asume una perspectiva histórica. Correcto, ya ve, Camilo. Basta como, para ver si entendí bien, basta con tener en cuenta el tema de registrar los informes financieros siempre. Sí. Aquí podemos hacer una separación desde el punto de vista contable, que es la captura de datos. ¿Y para qué voy a usar esa captura de datos? Porque muchos de los datos que están en la contabilidad financiera van a terminar siendo usados por la contabilidad administrativa o la contabilidad gerencial. Si el punto es cuál es el producto. El producto de la contabilidad financiera son los estados financieros. ¿Ya? Y voy a poner el ejemplo de todas las empresas que lo vivieron hasta hace poco. Es decir, la preparación de los estados financieros anuales del 2019. Ese es el producto de la contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera va a liberar los estados financieros del año 2019 hasta marzo del 2020. ¿Ah? Difícilmente vas a encontrar que el producto de la contabilidad financiera, regido por normas internacionales de contabilidad financiera, sea un estado financiero proyectado del 2020. Lo que hoy día estamos entregando es un informe de carácter histórico de qué es lo que ocurrió en términos económico-financieros para la empresa en el 2019. Ese es el producto. Pongo el ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un estado financiero intermedio en el 2020, con corte 31 de marzo del 2020. Ese informe va a ser entregado en abril. Siempre estamos entregando un producto histórico. En cambio, la contabilidad gerencial o, en este caso, administrativa, perfectamente va a poder hacer un informe de proyección, es decir, cuál deberían ser los costos proyectados de los próximos 3 meses de la empresa. No sé si se entiende. Creo que sí, pero dos consultas más. La primera, ¿dónde es que yo tengo que registrar estos estados financieros? ¿Hacia qué como ente va esto dirigido? Ya, depende del tipo de empresa. Toda aquella empresa que está registrada en la Comisión para el Mercado Financiero tiene que publicarlos, ¿ya?, en diarios de circulación nacional y entregárselos a la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ya? Ese grupo de empresas. Por ejemplo, las universidades tienen que entregar sus estados financieros a lo que hoy día es la Superintendencia de Educación Superior. Se tienen que entregar, se entrega una serie de datos, fichas, además se entrega los estados financieros y ellos se suben a una plataforma y quedan disponibles.
dependiendo del, digamos, del tipo de empresa y las regulaciones que tenga, es dónde la publicas y cuáles son los plazos para hacer la publicación. Pero siempre son ex post al término del periodo que valorizar. Ah, comprendo. Finalmente es como un historial. Sí. Ya, y entonces el canal sería desde la contabilidad financiera pasamos a la gerencial o administrativa para que ellos proyecten los datos. Exactamente. Capturamos los mismos datos porque no sería razonable tener dos capturas de datos. Lo que pasa es que uno tiene unos propósitos particulares y el otro es proveer información al público externo. ¿Ya? Gracias, Bueno, profe. reguladores. Don Ronnie Vallejos. Libera el micrófono. Dígame, profe. Pregunta fácil. ¿Por qué la contabilidad financiera es obligatoria? No sé bien, profe, la verdad. ¿Alguien sabe qué es lo que lo convierte en obligatoria? Es porque, creo que era porque los clientes, el Estado tienen derecho a saber cuál es la condición de con quién están trabajando o quién le está pagando impuestos o algo así, ¿no? Bueno, esa es una buena respuesta, Lucas. Ya es importante. Lo acabamos de hacer a partir de la pregunta que hizo Benja. Es indudable que hay un tema de responsabilidad pública de la información, y de eso se trata. En la medida, y por qué para las empresas que están sometidas al control de la Comisión por el Mercado Financiero de hacerlo público, porque hay inversionistas detrás. Las AFP invierten en esas empresas, por lo tanto, dado que los fondos de pensiones dependen de cómo se movilicen esas empresas, desde el punto de vista de su desempeño económico-financiero, van a requerir en este caso, información para esa toma de decisiones. Primer punto importante, tal como lo señala Lucas. Segundo elemento importante, recuerden, la contabilidad es obligatoria por una serie de cuestiones tributarias también. Las empresas pagan impuestos. Claro, alguien va a decir, entramos en la arena de la contabilidad tributaria, pero la contabilidad tributaria se cuelga de la contabilidad financiera para poder determinar las rentas sobre las cuales hemos de pagar impuestos. Y tenemos el impuesto a las ganancias y tenemos el impuesto al valor agregado, que es la compra y venta de bienes corporales muebles, IVA. Por lo tanto, existe un sinnúmero de elementos que la convierten en obligatoria y las cuales no podemos decir que no. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar IVA todos los meses, tenemos que pagar impuestos a las ganancias una vez al año, tenemos que, aquellas empresas que se regulan por la Comisión del Mercado Financiero, tenemos la obligación de proveer la información, en este caso al público, al cual nos debemos. Por lo tanto, no existe ni posibilidad alguna de poder evitar esa obligatoriedad. Sigamos. ¿Cuál es el producto del proceso contable, muchachos? El producto del proceso contable que vamos a revisar posteriormente son los estados financieros. Y ya hemos hablado de que la contabilidad se rige por normas y principios contables de carácter internacional. Segundo, importante, dado que nos regimos por principios y normas contables, el producto del proceso contable son los estados financieros. Pero estados financieros que deben realizarse, producirse conforme y con arreglo a ciertas normativas. Y lenta y sutilmente vamos a introducirnos en el mundo de la preparación de los estados financieros desde el punto de vista conceptual. Hay mucho camino por recorrer. Y lo que vamos a ver ahora es un briefing muy superficial respecto al marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Es decir, son los conceptos básicos sobre cómo han de prepararse los estados financieros en Chile. Pero este marco conceptual que rige en Chile, que fue preparado por el Colegio de Contadores, no es más ni menos ya que el mismo marco conceptual que se manejan todas las otras empresas, porque había uniformidad en todos estos elementos. Por lo tanto, vamos a rescatar algunos elementos que son muy esenciales de acuerdo a los objetivos que nos interesa cumplir hoy día.
El marco conceptual en este caso, es un marco, es un informe que está en el apunte de clase completo, ¿ya? Y que establece los conceptos, las definiciones básicas de cómo han de prepararse los estados financieros. No es la intención de que ustedes se los lean completo, no es el objetivo del curso. Es simplemente que ustedes reconozcan que existe un marco conceptual y que esto no es obra del azar, ni de la ocurrencia, ni de la inventiva propia en un momento dado. Existe este marco. El marco conceptual define los conceptos esenciales relacionados con la preparación y preparación de los estados financieros para usuarios externos, ellos que están demandando información. Siendo su objetivo ayudar o facilitar. ¿Y qué vamos a ayudar o facilitar? La emisión y revisión de las normas y procedimientos relativos a la presentación de estados financieros. Es una ayuda. La preparación de los estados financieros, la aplicación de las normas de contabilidad. ¿Ya? Nos dice, ¿sabe qué más? Vamos a aplicar normas de contabilidad y los vamos a ayudar. 3. La interpretación de la información contenida en los estados financieros. Nosotros tenemos que, yo diría que el aprender a leer a grandes rasgos un estado financiero es uno de los objetivos de este curso. 4. La formación de una opinión por parte de los auditores externos acerca de si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad aprobadas. Eso lo voy a dejar para una pregunta en unos minutos más. Y, finalmente, la entrega de información a todos los interesados en la emisión de normas de contabilidad acerca de las bases utilizadas en dicho proceso. Florencio Holguín. Sí, profe. ¿Quién prepara los estados financieros en la empresa? Sí. Si no sabe, dígalo, y si tiene una idea, dígala, no es grave. Si tiene una idea, dígala nomás, si se equivoca no es grave. O sea, los contadores. ¿Los contadores de dónde? Los contadores auditor. ¿De la misma empresa o de afuera? No, los contadores de la empresa. Bien. A ver, muchachos, el proceso contable lo desarrolla la propia empresa, que es desarrollada por el área contable, como dijo Florencia. Normalmente hay profesionales del área que desarrollan los estados financieros. La pregunta que cabe, ustedes, y la pregunta la hago al grupo en general, ¿ustedes creerán a ojos cerrados cuando una empresa le presente los estados financieros y que diga que tiene muchos bienes, que tuvo altas utilidades y que es una empresa sólida? ¿Ustedes lo creerían así? No. No, profe. Incluso eso pasó con la Pelar, ¿o no? ¿Quién dijo? ¿Quién está hablando? Benja. Una opinión que no. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo con Benja? Yo. ¿Tiene yo? Yo igual. Pero, Gabriel. Pero si esa información está regida bajo las normas, ¿eso implicaría que tengo que creerle? Ya, pero creo lo mismo. O la información pasa por una revisión primero. Ah, bien. Fíjense bien. Sin el ánimo de dudar o cuestionar, ¿ya? La responsabilidad de la preparación de los estados financieros, cuando un tercero viene y lo presenta, uno dice, ¿sabes qué va? Lo dice él, normalmente es una persona involucrada con la misma empresa. En realidad, tengo mis dudas respecto a dudas que pueden ser razonables respecto a la validez de esa información. Por lo tanto, los estados financieros jóvenes, como dijo Víctor, alguien los revisa. Por eso existen los auditores externos. Son terceros. Son personas
jurídicas, ¿ya?, que se contratan para que revise el producto de la contabilidad que hace una empresa. Y es ese tercero el que emite una opinión respecto a lo que la empresa está presentando. Por lo tanto, la empresa presenta los estados financieros y existe un tercero que hace revisiones aleatorias, entrevistas, ya revisan documentación, hacen un sinnúmero de procesos que les permite hacerse una idea respecto a la calidad de la información que está presentando. Y el auditor va a emitir una opinión. Y la opinión sin salvedades, que es lo que normalmente se establece, es que es, ¿sabe qué más? Los estados financieros de la empresa X, Y, Z presentan o representan razonablemente la situación económico-financiera de esta. Y la firma un tercero. Es decir, un tercero viene a ratificar que efectivamente lo que la contabilidad está arrojando es positivo o es correcto. Una opinión con salvedades va a levantar una alerta respecto al proceso de la contabilidad de esta empresa, al resultado, y lo va a dejar por escrito y firmado. Por lo tanto, existe un ancla de calidad para poder validar la información. ¿Y por qué es tan relevante? Porque hay mucho inversionista, hay mucha persona de afuera, las AFP, ustedes mismos el día de mañana, que van a estar invirtiendo a partir de la información de los estados financieros. Y por lo tanto, tiene que haber un sistema que valide el resultado de esto. ¿Se entendió? Sí, profe, pero o sea que yo como empresa tendría que contratar como a contadores para como un primer trabajo y luego contratar a contadores externos para que supervisen el trabajo de la gente que yo ya contraté. Sí. Y esos contadores externos tienen que tener como algún grado de como confianza con... Sí, por supuesto. Están inscritos, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, se inscribe la empresa auditora, ¿ya? Y claramente en el mercado uno puede identificar las empresas grandes, Price, Waterhouse, KPMG, Deloitte, Touch y la otra que se llama Ernst & Young. Son las 4 empresas grandes y que tienen carácter mundial, ya que son auditoras de primer orden. Una revisión de estados financieros te puede costar, por los auditores, fácilmente 25 millones de pesos, como dato. ¿Cómo entonces la Polar violó el sistema? Ese es un buen punto. Los principales afectados en el caso de la Polar fueron los auditores. Los auditores, en este caso, que puede haber sido Price, ¿ya?, quedaron en muy mal pie después de lo de la Polar, porque relajaron absolutamente los controles, ¿ya? Y que aquí viene una disyuntiva, un elemento diferenciador, jóvenes. Cuando uno contrata auditores externos para efectos del proceso de revisión de los estados financieros, no debe haber ningún otro tipo de relación entre la empresa y los auditores. Cuando las mismas empresas empiezan a contratar a los auditores para que le hagan una asesoría, los contratan para hacer un estudio, se empieza a generar una relación poco virtuosa desde el punto de vista del control. Eso pasó en Enron, en Estados Unidos, ¿ya? Y antes eran 5 empresas importantes a nivel mundial de auditoría. Las top: Price, la Polar, Ernst & Young, KPMG, Deloitte y Arthur Andersen, que eran los auditores de Enron, una empresa petrolera en Estados Unidos, que creó. Fue tan el nivel de la afectación para la empresa auditora que no hizo el trabajo, que desapareció a nivel mundial. Esos son los efectos. ¿Ya? Gracias. Bueno. Vamos a ver lo siguiente. Postulados básicos. El marco conceptual para la preparación de estados financieros considera 2 postulados básicos: el devengado y el present market. Cuando en Chile se manejaba por normativa local, ¿ya?, normas contables locales, existía algo que se llamaba el boletín técnico número 1 del Colegio de Contadores, y que tenía 18 postulados básicos.
o 18 principios básicos. El marco conceptual lo redujo a 2. Y vamos a partir con el más complicado de todos, ¿ya? Y que espero que sea el resultado final de la sesión de hoy día. Yo lo voy a leer y vamos a desarrollar un ejemplo. Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base del devengado. Concepto importante. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen. A o 1, cuando ocurren, y no cuando se recibe o paga el dinero u otro equivalente de efectivo. Reitero, el hecho económico se registra cuando ocurre, no cuando me lo pagan o cuando pago. Me explico. Si yo vendo a 30 días plazo, y en 30 días más me van a pagar, yo no voy a esperar que me paguen para registrar el hecho económico. En el momento en que se perfecciona la venta, es decir, emite la factura o el documento que la respalde, lo registro. Si después en 30 días más me pagan, es una consecuencia de carácter financiera, pero no para la determinación del resultado. 2. Los estados financieros preparados sobre la base de devengado informan a los usuarios no sobre las transacciones pasadas que significaron cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Fíjense bien lo que significa eso. Me está diciendo dos cosas. El hijo o una de las consecuencias de aplicar el principio del devengado es la existencia de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, que se van a ejecutar o materializar en el futuro a partir de un hecho económico realizado hoy. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información acerca de transacciones y otros hechos pasados, que resultan más útiles a los usuarios al tomar las decisiones económicas. Imagínense lo que significaría, jóvenes, registrar los hechos económicos solamente cuando me los pagan. No tendríamos claridad alguna en la contabilidad a quién cobrarle. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero proveer información para la toma de decisiones e información para el control, el principio del devengado está totalmente alineado con ese concepto. Y aquí tengo un pequeño ejemplo que lo vamos a desarrollar. Dos empresas que se dedican al mismo rubro, dos empresas gemelas. Al 31 de marzo se conoce la siguiente información de carácter económico financiero. Saldo en dinero en efectivo. Saldo de dinero en efectivo. La empresa A tiene 2 millones de pesos, la empresa B tiene 2 millones. Política de crédito para las ventas. La empresa A solo vende al contado. Solo al contado. La empresa B solo crédito a 30 días. Es decir, una, para poder entregar el producto al cliente, espera que éste le pague. La empresa B entrega el producto y le da 30 días para pagar. Vamos a asumir en este ejercicio que no existe costo del dinero. Durante el mes de abril, estas empresas producen y venden un solo bien, cuyo costo de producción ascendió a 1 millón de pesos. Costos que ellas pagan en dinero en efectivo. El valor de venta fijada por ambas empresas alcanza 1,5 millones de pesos. 3 preguntas. ¿Cuánto dinero tienen en caja estas empresas al 30 de abril? ¿Cuál es el resultado de ambas empresas en abril? ¿Y con qué bienes cuentan ambas empresas al 30 de abril? ¿Estamos claros con el ejercicio, muchachos? ¿El ejemplo? Sí, pero ¿puedes seguir mostrando la tabla, Sí. por favor? Sí, es que ahora lo voy a mostrar. ¿Ya? Estamos claros estamos buscando el principio del devengado. Explicar el principio del devengado que dice, ¿sabe qué más? Yo no voy a esperar que me paguen para registrar un hecho económico. Lo voy a registrar en el momento que ocurra. Cuando se devenga el derecho
Devengar significa ejercer derechos cuando se devenga el derecho, se devenga el hecho económico. Por lo tanto, fíjense bien, muchachos. Acá tenemos el ejercicio. ¿Se ve bien o no? Sí. ¿Hay alguien que no lo vea, que requiera que lo grande? Un poquito más si se puede. Sí, por supuesto. Vamos a ver cómo lo van a ver. Ahí. Perfecto. Ya. El mismo planteo. Por lo tanto, nosotros necesitamos explicar el principio del devengado. Ya. Aquí está planteado el caso. Empresa A, empresa B. La empresa B, ambas tienen 2 millones de pesos el 31 de marzo. Con eso inician abril. Política de crédito, la primera solo contado, la segunda crédito 30 días. ¿Ya? Esto es binario. Uno contado, el otro crédito. Durante el mes de abril las empresas producen y venden un solo bien, cuyo costo de producirlo es 1 millón de pesos. Entonces necesitamos determinar el dinero en caja y tratar de explicar el devengado. ¿Ya? Acá están los grandes números. El principio del devengado. Si no existiera el principio del devengado, ¿ya? Tendríamos algunas dificultades para proveer información. Nos vamos a ir con la empresa A, muchachos. La empresa A vende, tiene política al contado, pasando y pasando. Yo te paso el producto, tú me pasas el valor del bien. Por lo tanto, si el valor de la venta es 1,5 millones y yo necesito determinar el resultado obtenido en el mes de abril, ¿ya? Fíjense bien que los ingresos por venta para la empresa A, que entregó el bien y le entregaron el producto, es... Víctor Cano, ¿cuánto es el ingreso por venta? 1.500, o sea, 1.500.000. 1.500.000 pesos. Muy bien. 1 millón de pesos. Cristina. Sí. ¿Cuál serían los costos de producción del artículo que vendió esta empresa? 1 millón. 1 millón. Ese es un dato. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, ¿cuál es el margen? Y vamos a entender margen, el ingreso por venta menos el costo de producción. La diferencia entre 1,5 millones y 1 millón de pesos me determina el margen obtenido. Por lo tanto, la empresa A obtuvo 500.000 pesos en la operación. ¿Ya? ¿Qué pasa con la empresa B? Si no existiera el principio del devengado y nosotros requerimos medir el resultado económico, tendríamos una tremenda dificultad. Porque si no existiera el principio del devengado, muchachos, nosotros tendríamos esta situación. Solo pagamos los costos de producción porque el cliente aún no me ha vendido. El principio del devengado viene a resolver un problema para proveer información. Dice, ¿sabe qué? Independiente de cuándo usted le paguen, usted ha de registrar el hecho económico en el momento en que esto ocurra, en el momento en que este está perfeccionado. Por lo tanto, independiente que la empresa B haya dado un crédito a 30 días plazo, va a poder, por el principio del devengado, reconocer el ingreso por venta. Por lo tanto, y al igual que la empresa A, tiene el mismo resultado económico. Por lo tanto, el principio del devengado permite homologar esta situación. Pero el principio del devengado enriquece la información. Francisca Méndez. ¿Sí, profe? Francisca, para la empresa A, ¿cuánto dinero en efectivo tiene al 30 de abril? El 2.500.000.
¿podría explicarnos cómo llegamos a los 2.500.000? Porque el saldo en efectivo que tenía el 31 de marzo eran los 2 millones ¿Ya? y después el margen obtenido fueron los 500.000. Entonces la suma sería el total efectivo. Ya. Ok. Yo voy a ser un poquito más carretero para explicar lo mismo que explicó su compañera. La empresa tenía 2 millones de pesos, produjo un bien que lo tuvo que pagar por 1 millón de pesos. Tenía 2 millones de pesos, pagó 1 millón de pesos, se quedó con 1 millón de pesos. Pero el cliente a la vez me pagó 1,5 millones de pesos. Por lo tanto, 1 millón de pesos más 1,5 millones, el saldo en efectivo es 1,5 millones. Perdón, eso está con signo negativo. Ahí. Esta empresa, como opera bajo la lógica del contado, no tiene cuentas por cobrar. No tiene cuentas por cobrar. Por lo tanto, el total de bienes que la empresa tiene es 1,5 millones. Ya. Vamos con la empresa B. Vamos con la empresa B. Ignacio Espejo. Sí, profe. ¿Cuánto dinero en efectivo tiene la empresa B al 30 de abril? Tengo una pequeña confusión con eso, porque en el anterior yo esperaría que hubiese tenido 2.500.000, porque hizo la transacción de inmediato, pero ahí aparece 1.500.000, así que no sé muy bien cómo calcular porque yo hubiese esperado que terminara con 1.500 esta, y la anterior con 2.500.000. ¿Por qué debería? Explícame por qué tú crees que tendría que haber quedado con 2,5 millones. O sea, la anterior, yo creo que porque empezó con 2 millones y tuvo un margen obtenido de 500 y hizo la transacción de inmediato, yo esperaría que se le sumara a lo que tenía anteriormente. Ya. Mira, Ignacio, y para el resto, el movimiento de efectivo de la empresa A tenía un saldo inicial en abril, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto era ese saldo inicial? 2 millones. ¿Sí? ¿Cuántos gastos tuvo en el mes de abril? 1 millón. Ahí está. ¿Cierto? Por lo tanto, Ignacio, estás en condiciones de proveernos la información del efectivo de la empresa B. 1 millón. ¿Cómo llegamos al millón? O sea, porque aún no le han pagado el resto de... aún tiene el resto que le va a faltar para igualar al anterior, va a ser lo que tiene las cuentas por cobrar. Fíjense bien, esta empresa tiene un saldo inicial de 2 millones de pesos, tiene el mismo gasto en abril, ¿no es cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, queda con 1 millón. Un millón. Yo creo que acá tengo un problema con los signos, así que lo vamos a corregir siguiendo con Iván. Gasto en abril, vamos a ir con A, 2 millones, 1 millón, 1 millón, pero recibe, Iván tenía razón, saldo, 1 millón, pero recibe el ingreso por la venta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 1,5 millones. Por lo tanto, esta empresa tiene 2,5 millones, eso es correcto. Ya, entonces estaba bien eso. Tengo un problema con los signos acá. S menos 1 millón más 2,5 millones. Pero la empresa acá efectivamente tiene 1 millón de pesos en efectivo.
¿podemos pensar, muchachos, que la empresa se empobreció a partir de la aplicación del principio del devengado? Es que si aplicamos el devengado no estaría como con pérdida. Porque igual está aplicado. Pero fíjate acá, esta empresa tiene 2 millones de pesos y esta 2 millones y medio y esta tiene 1 millón de pesos. Es decir, a la empresa le conviene aplicar bajo la lógica del efectivo, no del devengado. Porque A tiene más bienes que la empresa B. Claro, sí. Pero igual en cuentas por cobrar, tendría ¿Cuánto por cobrar? la cuenta B, sí. Fíjense bien, esta empresa tiene cuenta por cobrar. Por lo tanto, fíjense bien, esto es el resultado de la aplicación del principio del devengado. La empresa que opera bajo la lógica totalmente en base efectiva, efectivamente al término del periodo tenía 2 millones y medio en bienes, pero exclusivamente en dinero en efectivo. La empresa B da crédito, ¿ya? Y cambia la estructura de sus bienes. Ya, ella, fíjense bien que renuncia a la liquidez para hacer la venta, pero no renuncia a los activos. Ella tiene solo 1 millón de pesos en dinero en efectivo, pero tiene una cuenta por cobrar. Es decir, tiene los derechos para cobrarle al cliente en una fecha determinada el valor de la venta. Esto es el resultado del principio del devengado. ¿Se entendió, jóvenes? Muchachos, ¿se entendió? Sí, profe, ¿puede volver un poco? Para ver. ¿Quién pregunta, Iván? Yo. Aquí, Iván. Acá. Gracias. Sí, ahí. Listo, profe. Gracias. Por lo tanto, el principio del devengado permite estas cosas. Ahora, algunas conclusiones, muchachos. Si yo me manejo exclusivamente con mis clientes en base a efectivo, ¿ya? Lo más probable es que tenga menos clientes que si yo le doy crédito a los clientes, ¿ya? Reduzco mi porcentaje, pero a la vez el dar crédito a los clientes genera un riesgo. ¿Y cuál será ese riesgo? Que el cliente no me termine pagando, ¿ya? Por lo tanto, ya hemos abierto el análisis a algo bastante interesante respecto a lo que es la contabilidad. Por lo tanto, todo informe en la contabilidad, ¿ya? Está preparado bajo la lógica del devengado. Y reitero, a pesar de resultar majadero, el principio del devengado implica que los hechos económicos se registrarán independientes si estos han sido percibidos o pagados. Porque una cosa es la medición del hecho económico, es decir, el resultado, y otra cosa es la cuestión de carácter financiera, que es gestionar la caja y las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Tuvimos que poner el acelerador, el jueves vamos a continuar y vamos a irnos metiendo rápidamente en lo que son la estructura de la dualidad económica, pregunta que quedó planteada por Michel a principio de la sesión. Cuídense, muchachos, guarden. Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Chao, profe. Profe. Gracias. Chaito, profe.